Hola, hola jóvenes, todos sean bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a continuar desarrollando los contenidos que tenemos para esta oportunidad. Hoy nos toca ver lo que se trata del Imperio Romano. Vamos a ver cuáles son sus principales características, donde nos identifica que el Imperio Romano de Oriente fue uno de los primeros estados cristianos que utilizó una bandera como cruz. La utilizó la bandera como su símbolo nacional y era la práctica del cristianismo en este imperio. Entonces vemos que con ellos se empezaron a identificar los diferentes símbolos que ellos creían que los podían utilizar para su bienestar. El Imperio Romano se originó más o menos en los años 29 antes de Cristo y fue bajo el mandato de Octavio y finaliza en el año 476 después de Cristo, ya bajo el mandato de Rómulo Augusto. Este imperio surge como una de las grandes consecuencias de las guerras civiles que se desarrollaron después de la muerte de Julio César, cuando ya comenzaba la república o el imperio a poderse tambalear por las dificultades que venían atravesando. Entre las diferentes generalidades que podemos anotar del Imperio Romano es que la invasión de los turcos hacia Constantinopla, que se desarrolló en el año 1453, y esta fue prácticamente la declive del imperio que terminó con su caída. Esta fecha fue considerada porque ya con ellos también prácticamente se da el inicio de la Edad Media, una época muy importante en los acontecimientos de la historia a nivel universal. Las principales diferencias entre los imperios, el romano de Oriente y el romano de Occidente, tienen muchas trascendencias, ya que el de Oriente era teocrático, y el de Occidente no lo era. La religión estaba más metida en la política, mientras que en el Oriente ellos sí tenían una religión definida y era solamente estaban en el cristianismo. En lo que se basa a las características, en lo que ya es la separación de cada uno de ellos, comenzaron a partir del año 285, cuando el emperador Diocleciano decidió entonces dividir en las partes del Imperio Romano, y de esa parte dejó a Bizancio, quien posteriormente fue el encargado del Imperio Bizantino, que en honor a él se le puso ese nombre, y el Imperio de Occidente gobernado por Roma. Ya en el año 476 se da lugar a la caída de lo que es el Imperio Romano de Occidente y posteriormente al de Oriente, pasando a llamarse entonces Imperio Bizantino, el cual sobrevivió hasta el año 1453, fecha en donde se da ya la caída total de Constantinopla, que es lo que hoy es Estambul, una de las ciudades más grandes de allá del Medio Oriente. Entonces, jóvenes, continuando con lo que se refiere a la división del Imperio Romano de Oriente y de Occidente, vemos que ya con la muerte de Teodosio I en el año 395, este imperio definitivamente quedó dividido, ya que su hijo menor fue quien heredó el imperio de Occidente y dejó como capital Roma. Aquí tenemos el imperio de Occidente y acá el imperio de Oriente, mientras que su hijo mayor, Arcadio, le correspondió el imperio de Oriente con su capital Constantinopla. Entonces, entre los hijos del emperador Teodosio fue quienes se repartieron lo que hoy nosotros conocemos como Roma en cada una de sus respectivas ciudades. Por lo tanto, entonces podemos ingerir que el Imperio Romano duró más o menos unos 503 años, aproximada lo que hace 5 siglos, y de ahí en adelante comenzaron ellos a dividirse y a formarse independientemente. Para esto, el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 473, cuando Odoarco, un caudillo de los bárbaros, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y él asumió con sus tropas el poder en este imperio. Posteriormente, aquí encontramos el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente,
en su respectiva división conforme ya quedó establecido en ese tiempo. De ahí venimos a ver que el Imperio Romano de Occidente se lo pudo entender como ya el origen de este territorio, dándole paso a la división de Europa y a los países que surgieron tras la colonización del continente americano por parte de los españoles. Después de su caída del imperio de Occidente, ya aparece el tiempo de la Edad Media y comienzan ya los turcos, los otomanos, a conquistar Constantinopla y de esa forma el imperio bizantino quedó muy bien establecido. Entonces, jóvenes, de esta forma hemos llegado a hacer un pequeño resumen de lo que se trata en sí el imperio romano, dividido tanto en imperio romano de Oriente, de Occidente, la formación del imperio bizantino y cada una de sus diferentes características. Entonces nos quedamos en casa trabajando y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.